Bueno, queridos conspiradores, distinguida conspiradora. Bueno, Oye, yo también soy distinguido. no, bueno. No tanto, Sí, pero no tanto queremos decir tampoco. por qué eres distinguido. O sea, Eres ínclito y Ínclito. perínclito. Alejandro Rosas, ¿no? Bueno, no, ahora vas a decir tú que tú por qué no eres ínclita. Entonces no vamos a acabar nunca con esto. Bueno, hablamos de morir en julio, ¿no? Es impresionante cómo de alguna manera se concentraron en el mes de julio las muertes, los fusilamientos, los asesinatos de grandes protagonistas de la historia de México. Entonces, qué curioso, ¿no? Que haya sido en julio, que se han muerto o hayan sido asesinados o fusilados, ¿no? ¿Cómo ves? Debe haber varios. A mí me viene a la cabeza el fusilamiento de Agustín de Iturbide, el de Hidalgo y Costilla, Obregón Pancho y Pancho Villa. Villa, el asesinato de Pancho Villa. y la muerte en su cama de Benito Juárez. Ah, claro. Sí, sí. Perdón. Sí, sí. Pequeño. Julio tendrá que ver con el verano, tendrá que ver con el principio del calor, no lo sé. Somos un país subtropical que a lo mejor responde a inclinaciones exóticas de ese No, yo tipo. creo que es el azar. Es azar Sí, completamente. ¿Fue casual? Bueno, No, bueno, cada muerte no fue casual. no, cada muerte fue No, bueno, fue planeada. casualidad que hayan sido tantas en julio. Sí. Bueno, analicemos por qué moría en julio. Venga, saludos, distinguidos conspiradores. Cuando el otro día hacía yo, lo platicábamos, creo que también aquí al aire, ¿no? Platicábamos de los asesinatos y los fusilamientos. Yo me acuerdo cuando hace como 3 años me invitaron a Washington a una reunión de intercambio del TLC y veía yo los retratos en óleo enormes de los grandes padres fundadores de los Estados Unidos. Ahí estaba el retrato obviamente de un óleo impresionante de Washington, de Jefferson, de Madison, de Franklin. Adams, de Benjamin Franklin, todos ellos, ¿no? Y salvo uno, todos murieron de viejos, de ancianos, enfermos en la cama. Y yo dije, ¿y los padres fundadores de México? bueno. Entonces dije, a ver, Hidalgo, fusilado. Aldama, fusilado. Jiménez, fusilado. Guerrero. Matamoros, asesinado, fusilado. Morelos, fusilado. Iturbide, fusilado. Guerrero también. Guerrero, fusilado, ¿no? Bueno, Melchor Ocampo asesinado por el clero católico, el padre de la patria, ¿no? Lo manda a asesinar el tigre Santa Julia. O sea, y bueno, y en el siglo XX, Madero asesinado, Pino Suárez asesinado, Serape Rendón asesinado, Carranza, Villa, Obregón, Carranza Villa Obregón, Zapata. Zapata, Villa. Francisco Serrano, Arnulfo Gómez, Álvaro Obregón. Bueno, y por eso cuesta tanto trabajo que alguien, después de que estamos viendo cómo se construyó la historia de México, las dificultades para construir un Estado de Derecho tan incipiente y tan frágil como el que tenemos, que salga alguien que diga, váyanse al diablo con sus instituciones. No puedo con eso. No, perdón, es un paréntesis. Pero bueno, el Si hecho las de... instituciones están basadas en sangre, yo estoy de acuerdo en que se vayan al diablo. No están basadas, no. Chapoteamos en sangre, lo acabamos de contar. Pero lo queremos construir de tal manera que tengamos un día Estado de Derecho, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿no? Pero vamos, lo que quiero decir es que hemos resuelto, bueno, se me olvidó Colosio, ¿no? Que también eso, aunque no llegó a ser presidente, pero fue un líder político de cualquier manera, ¿no? Pero a donde voy es que sí, la historia de México está escrito con sangre, está escrito con traiciones. Pero vayamos al mes de julio, ¿no? Pero en el descargo de esa comparación con Estados Unidos, yo diría, todos los independentistas o los insurgentes que mencionaste murieron porque no alcanzaron, ellos no ganaron, salvo Iturbide y Guerrero. Los demás, pues, tenían que seguir el camino al ser derrotados que marcaban las instituciones de esa época, porque también no hay que caer en... es que los españoles mataron a nuestros héroes de la independencia, perdón, se estaban levantando en armas contra el régimen instituido Ellos de 300 eran los reaccionarios. exacto, ellos eran los malos de la Los historia malos de la para historia. la corona española. Eso es cierto.
Y por eso luego hay que tomar perspectiva, porque cada vez que vemos las cosas de manera así directa, te quedas con la sensación de... Eran forajidos, eran... Para ellos sí. Transgresores Sí, de la ley. ahora son héroes de la patria, Claro. pero en ese momento eran forajidos y había que darles un escarmiento y cortarles las cabezas y colgarlas en la alhóndiga de Granadito. Pero hay que ver que también eran sacerdotes, sobre todo Morelos, Eran más sacerdotes, Morelos y Hidalgo. Eran sacerdotes raros, ¿eh? Eran sacerdotes, sí, bueno, pero también hay que ver el papel que tuvo el clero católico en su excomunión y en las torturas que les hicieron, ¿no? Pero bueno, ese es asunto. Sí, creo que es cierto lo que dices. Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en cómo de una manera o de la otra se fue torciendo la historia de México. Yo no me imagino lo que hubiera sido un Morelos si realmente él hubiera triunfado en la guerra de independencia. Un hombre tan visionario con la Constitución de Apatzingán, como siervo de la nación, con esas luces políticas que tenía, el respeto a los derechos humanos, su ruptura definitiva con la esclavitud, o sea, era un prohombre, Morelos. Y al mismo tiempo un tipo cruel, de alguna otra manera. ¿En qué? ¿Cruel? ¿En qué era cruel? Bueno, estaba pensando en... Estás pensando en Iturbide. En Iturbide, yo creo. Estamos hablando de Bueno. Morelos, perdón. A mí lo grave, me parece, de todo esto es que nuestros grandes movimientos políticos terminan a balazos y con la patria ensangrentada. No solamente por la gente que se levanta en armas y que muere ahí, sino porque generalmente las cabezas, y ahorita el recuento que hicieron al principio, te demuestra que no pudimos resolver de otro modo. Y quizá las luchas sociales y las luchas políticas armadas son parte de la historia, eso no lo podemos negar, pero siempre creo que queda en la superficie que no pudimos resolver de otro modo los conflictos. Sí. Eso es cierto. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por orden? ¿Iturbide primero? Cronológico. ¿Quién sabe, Alex? A ver, veamos Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa, que fue masacrado a balazos, ¿no? Que además hoy se cumple el aniversario de su muerte, 20 de julio de Del 1923. 23 es Y cuando... yo, en general, Francisco Villa. Cuando lo manda a asesinar, porque eso es buenísimo en los libros de texto que dice, y murió Sí, murió como si de repente... Murió Pancho Villa. ¿Cómo que murió? Lo mataron a balazos. ¿Quién lo mató a balazos? Obregón y Calles. Digo, no tengo la menor duda de que así Más de fue. 100 tiros recibió el coche. Sí, bueno, pero las fotografías de él, que son del cadáver, del atentado... Sí, está acribillado. Cuando él está colgando de la puerta al revés, ¿no? Está colgado... y además trató de disparar todavía sabiéndose herido de muerte, porque estaba herido de muerte, todavía disparó un par de tiros con su pistola, o sea, en fin, pero aquí no fue que no lo pudiéramos resolver de otra manera. Yo creo que lo que le cuesta la vida a Villa, pues ustedes ya me corregirán, es precisamente esa entrevista que hace con Pagés, en donde le dice... Tengo 50,000 dorados listos. Tengo 50,000 dorados listos para apoyar a la causa de Adolfo de la Huerta. Y allí, cuando Obregón ve que todavía tiene tentaciones de ese tipo y que el regalo del rancho del Canutillo no había sido suficiente, que se podía levantar en armas, tómala, pero tómala. Así se ha ido arreglando la historia de México Sí, una pero y otra además vez. Villa, que se había apaciguado, entre comillas, desde 1920, más o menos, que cuando le dan la hacienda al Canutillo y el Estado se hace cargo de pagarle a sus dorados y y los que quieren se pueden pasar incluso al Ejército Federal y los que no les van a dar trabajo, o sea, estate quietecito ahí, pero en realidad nunca estuvo quieto. Siempre que tenía la oportunidad de dar alguna declaración que moviera las aguas, él estaba puestísimo para hacerlo. Pues esa declaración le costó la vida. Le costó la vida, pero además no era muy complicado pensar en que alguien quisiera asesinar a Villa. Se había hecho de suficientes enemigos, sobre todo por donde andaba, en el Estado, de suficientes enemigos para que cualquiera lo quisiera asesinar. Tan era así que era paranoico. O sea, no se sentaba a espaldas de una puerta, siempre andaba con los dorados. O sea, realmente él sí sabía que cualquiera lo podía asesinar. Era un hombre que dividía a la gente. Había gente que daba la vida por él y que dio la vida por él, y su escolta con Trillo y todos ellos que mueren ese día asesinados. Pero por otro lado también había muchos que tenían muchas cuentas pendientes, y ahí fue donde explotó el gobierno eso. A ver, 7 voluntarios entre los 5,000 que se lo quieren echar. Y así fue, porque candidatos había para matarlo. Digo, es que... Los 7, creo que son 7 asesinos, los 7 tenían cuestiones personales con Villa, como para haberse aventurado a
a hacer la emboscada. Y graves. Y además, obviamente apoyados y respaldados porque no hubo, retiraron ese día del asesinato a todas las tropas de los alrededores, o sea, no había vigilancia. Pero ahí en todo lo que estás tú diciendo se ve claramente la mano de Obregón. Claro. O sea, que quitaran las tropas me parece muy bien. El proceso de selección de los asesinos, para decir, vas a ser tú y tú, y los que tenían todos los motivos para matarlo, pues también era una respuesta, era una estrategia. ¿Pero tú no hubieras hecho lo mismo? Bueno, O es como- ¿Matar a Villa? Sí, o sea, a ver, no, ponte de los zapatos. Ay, hermanas de la caridad. ni siquiera pude contestar. Pensamientos Sí, asesinos. claro, a ver, no es que voy a ir a hablar con Villa. sí estás tomando a ver, tus Benito medicinas. Villa, Benito Villa, quiero venir a platicar contigo. Por favor, no te levantes, porque Pues mira, voy eso a es lo imponer que a un proponemos candidato. todo el tiempo. No manches, o sea, ponte en los zapatos de Obregón. Obregón quería preservar, era Obregón. Encantador, Obregón. Sí, Encantador, claro. no, era el peor asesino. No, Pues sí, pero era por un supuesto. encantador, era un Sí. encanto. Sí, tenía. Sí, pero era... Por eso, pero de eso hubieras hecho lo mismo, no ¿Qué? hubieras ¿Tú no hecho lo hubieras mismo. matado a Villa? No, creo que no. Claro que no. Primero, A ver, porque hubiera estado del lado de los dorados. O sea, No. A mí me gustó la posición de mi general, de Adolfo de la Huerta, en el proceso de pacificación, decirle, ten el canutillo, ponte a trabajar, pero también por otro lado la amenaza y dentro del estilo sonorista de arreglar las cosas, que no ha cambiado, ¿no? Y tenían que haber sabido ya muy bien Villa de qué se trataba, porque ya había pasado lo de Carranza. O sea, a Carranza lo asesinan en 1920. ¿Quién asesina a Carranza? Obregón y Calles. ¿Eh? Por órdenes de Obregón y Calles. Claro, entonces, bueno, ¿qué caso no sabía Villa con quién estaba hablando? Villa no puede imaginar la trascendencia de su declaración. Por supuesto que lo tenía que haber sabido. ¿Cómo declara eso sabiendo quiénes son Calles y quién es Obregón? Pero a Villa eso lo tenía sin cuidado. No, bueno. En la soberbia. Sí, ¿no? Porque tú estás diciendo que tenía paranoia, o sea, No, bueno, él sí tenía sabía paranoia, por supuesto que tenía, pues sabía que lo podía matar cualquiera, no solamente Obregón Claro. y Calles, cualquiera lo podía, pero vamos, dentro de esta, porque yo sí creo que Villa era bipolar. Perdón, sí, Sí, Benito, bueno, era sí. bipolar. Igual lloraba. Sí. que igual agarraba la pistola y mataba a tiros a 20, o sea, Sí. era bipolar, no era... eso lo merecían los 20. Ah, entonces ahí sí. A ver, por aquí pasó Villa con todo su batalla. O sea, Y simultáneamente, porque hablamos de Villa como loco, bandolero, bipolar, y cuando es gobernador de Chihuahua funda más escuelas que las que se han hecho desde entonces hasta nuestros días, ¿no? Bueno, lo dejamos en punto y coma. Porque tenemos- Bebía malteadas de fresa. ¿Y tú, querido conspirador, cuál crees que es la maldición que esconde el mes de julio? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. Yo conspiro. horas. Proyecto 40. ¿Y tú, querido conspirador, cuál crees que es la maldición que esconde el mes de julio? Coméntanos, @conspiradores40, #yo conspiro. Yo conspiro. ¿Dónde encuentro yo a un Villa muy rescatable? Ahí sí me quito el sombrero con él. En su campaña en contra de Victoriano Huerta. No, más para atrás me voy. En su campaña en contra del tirano de Porfirio Díaz, junto con Pascual Orozco. Ahí, en la toma de Ciudad Juárez, a la que se opone Madero, ahí yo veo un Villa muy rescatable. Y lo vuelvo a ver muy rescatable en contra del Chacal. Ahí, por ejemplo, tiene 2 puntos. No sé cuáles quieras agregar tú más. El de su estancia como gobernador, su cortísima estancia, donde... Que fueron 3 meses, ¿no? Un poco Algo más, así. ¿no? A finales del 13, principios del 14. Funda 50 escuelas en 3 meses, que ningún gobernador de Chihuahua, bueno, ya no hablamos de los actuales gobernadores, más el impedir la venta de alcohol, o sea, era un tipo que tenía una idea de Estado. Pero es un justiciero. Pero a lo mejor es que a veces necesitamos justicieros, perdón. En Híjole. un país como, piensa
en ese momento quizá. Hace 2 minutos estás diciendo que quien no hubieras querido matar a Villa, eso es un acto de justicierismo. Ah, no, claro. O sea, Estás hablando con bárbaros. bueno. Los bárbaros del norte. Y muchos de ellos eran bárbaros. Todos. Quienes se levantan, Villa se levanta primero que nada por un tema casi personal, Sí. por la violación de su hermana a manos Intenta, de ¿no? los Porque casos. tampoco se prueba, pero bueno. No, ok. Y el resto de las afrentas que tuvo el pueblo de México completo frente a los abusos del poder y de los que lo detentaban, pues, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿quién lo manda a matar? Obregón. ¿Y qué le pasa a Obregón? También. También muere. Todos mueren por exceso de Quien plomo en la ayer lo sangre. mata. Lo que pasa es que, fíjate que se exonera de alguna manera Obregón en la historia, pero yo creo que fue mucho peor que Victoriano Huerta. Que bueno, ahí tienes otra traición incalificable de Obregón. Yo también lo considero. El hecho de que el postulado más importante de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, y se reelige en el 28, después de modificar la Constitución por la que él tanto luchó. Ahí te va entonces la pregunta. Ya estamos en el siguiente caso de julio, que es 17 de julio del 28, el asesinato de Obregón. Ya dejamos a Villa en paz. ¿Te da gusto que lo hayan matado así? No, yo soy enemigo de la ¿Fusilado? violencia. ¿Ahorcado? Pon tú que estás en ese momento, no Francisco Martín Moreno, de ahorita, sino Francisco el Martín. general. El general Martín Francisco. Moreno. No, yo me pongo mi toga y mi birrete Exacto, un juicio. y lo juzgo. Pero a ver, ¿por ¿A qué quién juzgas? ¿A Obregón? ¿Pero por qué le ibas a juzgar a Obregón? Por el hecho de reelegirse, había sido legal la reelección. Claro. Y además ganó. Sí. Entonces, pero había que resolver las cosas así por la... Tú cuando toque Iturbide me preguntas. Ahorita te pregunto. Ok. Pero espérate, pero el punto, yo creo que lo importante es nuevamente ponernos en el momento. O sea, Obregón hizo lo que quería hacer para llegar a la reelección. Traicionó la revolución, claro, 1 millón de víctimas que había costado la revolución, le valió un comino y aquí se perdió solo una vida por la reelección, que fue la de Obregón asesinado. Sí. Pero él también tenía que morir así. O sea, no había manera de que no fuera de ese modo. ¿Era una suerte de destino manifiesto para todos? Yo creo que quien a hierro mata, a hierro muere, y al menos en la revolución En se la cumplió. revolución así fue. Pero Calles permanece oculto en la cadena de asesinatos de Obregón. A mí que no me diga Calles que él no sabía los planes de Obregón y que también le convenía al propio Calles que se ejercitara toda una purga de los enemigos de Obregón, porque esto facilitaba su acceso tranquilo al continuismo y al maximato. Porque Calles era el cerebro siniestro allá atrás. Por supuesto que lo era. Bueno, Era el cerebro siniestro y el Sí. que paga finalmente de una manera curiosa. Y yo insisto, Toral, la madre Conchita, el ingeniero Sánchez Segura Celis, Vilchis. Segura Vilchis, Sánchez Celis, Segura Vilchis, todos ellos fueron piezas movidas desde algún otro lugar. Que hoy no podemos saber ni asegurar. No. Esa es la otra. No. En nuestra historia de los grandes crímenes difícilmente puedes dar con el asesino intelectual, aun cuando lo puedes suponer. Porque aquí había, nuevamente, Obregón era otro que, como dijo Sandra con Villa, había... ¿A quién se quiere echar Obregón? Había varios. ¿no? Había 6 o 7. Había varios que dispararon, porque esa es la otra historia. Aparentemente Toral dispara un par de balas. Y por lo que se sabe, había más de 21 balas. En la alojadas en el cuerpo. necropsia 19 aparecen o 20, 19 orificios de bala 19. de diferente calibre y de diferente trayectoria. O sea que no es Disparó cierto. uno y dispararon todos No es por cierto abajo que de la Toral mesa. y ahí está el diagrama de la necropsia, donde aparecen los tiros. Otro que a mí me parece muy importante, 19 de julio de 1824. Ahí sí me parece gravísimo que a uno de los padres fundadores de los consumadores de la independencia lo hayas terminado fusilando. Uno que se volvió emperador, ¿no? Uno que se volvió emperador porque así Y se que lo hizo estable- bastante mal. Perdón. Lo hizo bastante mal. Gracias, Ana. Pero espérate, Porque luego me echan un montón a mí. espérate. O sea, él consume la independencia, ¿te gusta o no? Sí, Junto con y luego, Guerrero. ya está en la independencia. Ahora quiero ser emperador. ¿Por qué? Porque se estipuló, en el plan con el cual termina la guerra de independencia, se estipula que la primera forma de gobierno que tendría que ser México era una monarquía. Bueno, y pon tú que sí, pero lo pudo haber hecho de otra manera. Ah, no, claro, pero como para matar a tu consumador de la independencia, como luego mataron a Guerrero. Le dieron chance de salir, se fue y volvió. Pero hay un... Pero ¿quién te pone? A ver, ¿qué hiciste como para que le pongan precio a tu cabeza por regresar a México? Hay un decreto histórico del Congreso, ¿te acuerdas? Que dice Ahí está. que se autoriza a cualquier persona Imagínate. que se encuentre en donde se encuentre en territorio nacional Agustín Iturbide, tendrá el derecho de matarlo sin consecuencia penal ninguna. Ve que Ad terrorem. es, pues, a lo mejor le hubieran puesto $5,000 de recompensa por la cabeza de Iturbide.
¿qué hizo tan grave que le pusieron precio a su cabeza? Bueno, ni precio. Ya Pero era- yo francamente no creo que haya sido tan grave haberse proclamado emperador, porque eso venía del plan de Iguala y de los Todos tratados los de que se Córdoba. acaban promoviendo emperadores a sí mismos Pero tienen... pero te voy a decir una cosa, la inmensa mayoría estuvo en contra de esa, esa designación. La inmensa mayoría no. Y cuando él clausura el Congreso, Ah, bueno, esos son errores, pero hubo otros ahí se presidentes acabó que... Iturbide. Sí, bueno, Pero pero otros lo hicieron. ¿cuántas veces clausuró el Congreso Santana? 6. Cuando le dijo una vez que me gustaría otra vez, cuando llegó al Congreso y lo cerró Santana, le dijo, señores, sus servicios ya no son necesarios para este país. A mí me encantaría hacer eso en el Congreso de la Unión actual, ¿no? Pero, sí. ¿No? A Iturbide lo nombrar ejecutan, otros, ¿no? pero yo Que serían peores, ¿no? Yo lo pondría como también un asesinato. No, sin juicio ni nada, o sea, regresas... Pero el Congreso había dicho que era traidor y que ¿Qué ley? tenían ¿Qué que ley del fusilarlo. Congreso? Por eso estamos como estamos. Desde entonces tenemos congresos que legislan con las patas. Una ley contra un ciudadano. Pero, A ver, diga. Ahora que Venga. decías, ahora que decías de Santana. ¿A Santana se merecía la ejecución, una ejecución por órdenes del Congreso? no, bueno, yo sin duda. Es alguna. más, pues, claro, es mucho más traidor Santana. Bueno, no y sé murió, si es más traidor. y murió de pero- un ataque de diarrea. Pues exacto, rodeado acostadito en su cama, Exacto. sin ninguna culpa. Claro. En su cama pero y aquí en la Ciudad de México. pero pensando que seguía siendo Alteza Serenísima, con gente pagada, pobres, para que le siguieran diciendo claro. por su mujer Alteza Serenísima. Le recomiendo La Corte de los Ilusos de Rosa Beltrán. Gran novela, Pero que bueno, cuenta esa parte. Finalmente fue otra muerte. Ya llevamos entonces Pancho Villa, ya llevamos Obregón, ya llevamos Iturbide, y bueno, Hidalgo. Falta Hidalgo el 30 de julio. el 30 de julio. 1811. Pero antes fue la del Benemérito, ¿no? 18, pero él murió en su cama. 18 de julio de murió también. 1872. No, y claro, yo sí creo que tenemos que hacerle una ¿Sabes qué haces eso? Pienso que delante de ti hay una suerte de altar. Es que es el padre de la pata para mí. Yo pensé que eran tus hemorroides. Los que te molestaban. Entonces, así, Se le había olvidado la Voy a bolita. alzarme para rendirle honor, pero así me acomodo. Juárez es el padre de la pata. Yo estoy de acuerdo en eso. Y bueno, para La mí República sí, Restaurada es la verdadera pata. No, yo creo que hay que decirlo para nuestros conspiradores en casa. Juárez murió de muerte natural en su cama por una cuestión cardíaca. No hay más. Lo de la carambada es una leyenda romántica de una mujer que supuestamente quería cobrárselas a Juárez porque había matado a su marido, que había sido un imperialista. Sí, así es que había Fuera estado de eso- trabajando con el imperio de Maximiliano. Y bueno, pues era el jefe de la escolta de Maximiliano y bueno, pues por eso lo mata el gobernador Enea de Querétaro y por eso viene a tratar de vengarse con Juárez porque Juárez no le dio el indulto. Y el otro es Hidalgo. Hidalgo que muere en 1811 fusilado, pero como decíamos al principio, yo creo que muere de acuerdo a la norma de la época. Oye, ¿no hay un registro? Porque dicen que escribió durante la noche anterior a su fusilamiento. en la pared, ¿no? En la Ahí pared. está, le dio las gracias a quienes lo habían, Al a cuidador, ¿no? Al sus custodio. custodios dentro de... Y le regala dulces, y hay todo. El día que sale, a que lo fusilen, a que lo ejecuten, ese día pide que le lleven unos dulces que había dejado debajo de su almohada. Y esos dulces se los da al general Ortega. Ortega, no me acuerdo ahora del nombre, pero se apellidaba Ortega, se los regala a él. Y los que le sobran se los da a los que estaban formados en armas para ejecutarlo. Oye, y Maximiliano también fue fusilado en un mes de julio, ¿no? Junio 19. Junio, ¿no? Fue julio. Porque sí, pregúntame. ¿Tú hubieras fusilado a Maximiliano? Pero, por supuesto. ¿Y Y a Iturbide? los dos traidores estaban Bueno, pero ahí sí juzgados. hubo juicio. En el caso de Maximiliano Fíjate. hubo un juicio. O sea, el usurpador, porque es un usurpador que viene con 35,000 hombres franceses a derramar la sangre de los mexicanos a un lugar donde no sabía ni cómo se escribía, si con X o con J. Y le dan chance del juicio y a Iturbide no. Y yo no soy iturbidista, yo soy republicano. Pero a mí me parece que por eso tenemos la maldición, porque matamos a nuestros padres fundadores, a Guerrero y a Iturbide, los dos consumadores de la independencia. ¿Quién se los echó? El Congreso. Deberíamos ir a quemar al Congreso hoy mismo. ¡Ole! ¿Qué pasa? No, pero a Guerrero no. A Guerrero no. A Guerrero lo fusilan después de que se va con Picaluga, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿quién Ahí lo fue. declaró del incapacitado secreto, ¿no? para Ah, gobernar? sí, pero no, aquí sí ordenaron que mataran a Iturbide, donde lo encontraran, pero En la bueno. playa del secreto, Picaluga.
En una de las bahías de Huatulco. En la entrega. En la entrega. Oye, pero entonces tienes un segundo para ver con qué te quedas. Me quedo con que el paisaje mexicano huele a sangre, como dijo Eulalio Gutiérrez en 1914. Y yo me quedo con que hay que seguir evitando cualquier derramamiento de sangre. Las cosas tienen que arreglar por las vías legales, judiciales, pacíficas, sentados en la mesa, dialogando. Entonces eran tiempos de las balas, de los fusilamientos, de las ejecuciones. Ahora no. Ya es tiempo de las leyes, no hay que ir a quemar ningún congreso. Alejandro Rosa. Sí. Por favor. Bien hecho. Qué bueno que lo regañas, porque luego se pone... Sí, yo creo que lo importante es eso, respetar el Estado de Derecho, pero también dentro del contexto del respeto al Estado de Derecho, esa frontera que decíamos hace un momento, es imperativo que se ejerza el poder a cargo del Estado, como tiene el monopolio, tiene que ejercer el poder, tiene que ejercitar la autoridad e imponer el orden. Sin que esto implique una represión, sino es la imposición del orden jurídico. Ay. Mira.